Muy buenos días. La finalidad de estos órganos judiciales es impartir justicia, de tal manera que ella solo es posible en la medida que se logre la contribución de toda la comunidad. Damos inicio a esta primera audiencia, hoy jueves 7 de febrero de 2013. En consecuencia, el Tribunal Administrativo de Caldas, en su sala de decisión, se constituye en audiencia primera de trámite prevista en el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, contemplado en la Ley 1437 de 2011, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, promovido por la señora Gloria Amparo Zapata Hernández, mediante togado, contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, Empresa Industrial y Comercial del Estado en liquidación, quien también se halla representada por apoderada. Estamos en la sala 311 del Palacio Nacional de Justicia Fanny González Franco de la ciudad de Manizales, acto judicial convocado por auto de 25 de enero del año en curso, visible a folio 79 del cuaderno principal, y audiencia que se realiza dentro del plazo previsto en el numeral 1 del artículo 108 de la codificación mencionada. Vamos inicialmente, y como se trata de la primera audiencia que de este tipo se hace en vigencia, aquí en Caldas, en vigencia de esta ley 1437, vamos a seguir el derrotero que establece el mismo artículo 180. Desde luego, con unos fines pedagógicos o didácticos, en la medida de lo posible iremos explicando cada una de las etapas para que de esta manera pues, nos ubiquemos en el contexto normativo. Lo primero que se debe hacer entonces es el llamado a lista, empezando por las personas cuya obligatoriedad exige la ley de su presencia en esta audiencia, y después procederemos a llamar también a las personas que de manera facultativa o funcionarios también se harían presente en este acto. Por parte de los funcionarios judiciales se encuentra el doctor Carlos Manuel Zapata Jaimes, quien hace parte integrante de la sala de decisión. Mi nombre, Augusto Morales Valencia, como magistrado sustanciador dentro del proceso referido, y el doctor William Hernández Gómez declaró su impedimento para conocer del proceso, cuya manifestación será resuelta en esta misma audiencia. Llamamos al apoderado de la parte demandante, doctor Julio Eduardo Luna Cabrera. Presente. Se identifica al doctor Luna Cabrera con la cédula de ciudadanía número 12.951.456 y con la tarjeta profesional número 49.370 del Consejo Superior de la Judicatura. La apoderada de la entidad demandada, doctora Marta Elena Hincapié Piñeres. No se halla presente la doctora Hincapié Piñeres, quien ha sido reconocida como representante judicial de Cajanal e ICE en liquidación. La ausencia de la citada apoderada no interrumpe el trámite de la audiencia, por lo mismo se proseguirá con ella. Tendrá la facultad o la potestad de presentar una causa justificativa dentro de los 3 días siguientes, solamente para efectos de justificar su no presencia, pero de todos modos, de no encontrar justificado el despacho, hay una sanción pecuniaria equivalente a 2 salarios mínimos mensuales vigentes.
Procedemos entonces a resolver el impedimento manifestado por el doctor William Hernández Gómez mediante escrito de 4 de febrero del año en curso, dirigido al suscrito magistrado sustanciador, quien dice que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 131, numeral 3 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, declara su impedimento para conocer de la demanda presentada por la señora Gloria Amparo Zapata Hernández en contra de Cajanal e ICE en liquidación, en atención a que tengo amistad íntima con la apoderada de la parte demandada, Marta Elena Hincapié Piñeres, portadora de la tarjeta provisional 31.007 del Consejo Superior de la Judicatura. En consecuencia, estando incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 9 del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, ruego a usted aceptar el impedimento formulado. Al tenor del artículo 131, numeral 3 de la misma ley 1437, esta decisión debe ser proferida por sala de decisión. En consecuencia, al observar la causal de impedimento que manifiesta el señor magistrado y atendiendo al objetivo de la norma de buscar la imparcialidad dentro de los procesos judiciales, haya la corporación que debe admitírsele el impedimento y por lo mismo se le autoriza para que se separe del proceso. En consecuencia, se notifica esta providencia en estrados. Superado este punto, continuamos con el saneamiento del proceso. Ah, sí, perdóneme que aquí hacía omisión de una partecita. Es potestativa la presencia de la demandante, la señora Gloria Amparo Zapata Hernández. ¿Se encuentra presente? Presente. Se halla presente la señora Zapata Hernández. Se halla presente el director o representante de la Caja Nacional de Previsión Social. No se halla presente. El representante de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado no se halla presente. El señor agente del Ministerio Público, doctor John James Montoya Castro, procurador judicial 2 administrativo, se halla presente. Entonces, retomando el saneamiento del proceso, ¿qué se observa dentro de la actuación? La demanda fue presentada el 11 de julio de 2012, de acuerdo a la constancia que reposa folio 17 del cuaderno principal. La misma fue corregida oportunamente mediante el escrito de folios 41, 43 y 44. Se admitió en debida forma la demanda el 13 de agosto de 2012. Se realizaron las notificaciones personales del auto admisorio de la demanda, corriendo de traslado de la misma y de sus anexos al Ministerio Público el 16 de agosto de 2012, según constancias de folios 50 y 51, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 23 de agosto de 2012, según folios 57 a 59 del mismo cuaderno principal, a la Caja Nacional de Previsión, Empresa Industrial y Comercial del Estado en liquidación el 7 de septiembre de 2012, según las constancias de folios 63 y 64 idem. También hubo remisión en físico de la demanda del auto admisorio y de los anexos al tenor del artículo 199, inciso quinto del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo, tanto al Ministerio Público, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Cajanal e ICE en liquidación. Esto se hizo el 21 de septiembre de 2012, de acuerdo a las constancias de folios 66 a 68 del cuaderno 1. El traslado de la demanda que se hizo por 30 días al
tenor del artículo 172 y 199, inciso quinto del Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, corrió después de 25 días de surtida la última notificación, que ocurrió el 7 de septiembre del año anterior, es decir, desde el 16 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2012. Desde luego que también se tuvo en cuenta la imposibilidad de acceso a las instalaciones del Palacio de Justicia Fanny González Franco con ocasión del paro judicial que se presentó el año inmediatamente anterior, entre el 18 de octubre y el 17 de noviembre, por lo que ese término de traslado culminaba el 19 de diciembre de 2012, que coincidía con el día en que salía la rama judicial a vacancia judicial. Atendiendo al vencimiento de ese traslado, Cajanal presentó su contestación el 18 de enero de 2013, por lo cual se reputaba que fue presentada extemporáneamente. Esta constancia de presentación está a folio 74 del cuaderno 1. Ni el Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se pronunciaron sobre la demanda. Tampoco hubo reforma a ese libelo demandador. En cuanto a las irregularidades o nulidades procesales, el despacho, examinando concienzudamente el expediente, no observó ninguna que hubiera impedido o que impida proseguir con el proceso. Las partes no hicieron tampoco manifestación de nulidad, por lo que, superada también esta etapa, se prosigue con el proceso. Perdón, yo quisiera invitar a las partes aquí a que nos informen si observan alguna irregularidad que pueda dar lugar a declarar la nulidad de lo actuado. Sería este el momento, y si no, definitivamente la sala considera que no existe ninguna irregularidad que pueda dar lugar a no continuar con el proceso. Entonces se le concede la palabra a las partes del Ministerio Público. De la parte demandante no observo ninguna anomalía que pueda causar nulidad. Bueno, entonces, confirmando de que no hay ninguna manifestación sobre alguna causa o motivo que pueda generar nulidad de la actuación, entonces se prosigue con la etapa decisión de excepciones previas. La parte demandada propuso excepciones, pero como ya se advirtió, la contestación en la cual se formularon, la contestación de la demanda fue presentada extemporáneamente, entonces por lo mismo no será escuchada. Atendiendo también a que la Caja Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público no contestaron la demanda, tampoco formularon ningún tipo de excepciones, en el momento tampoco. Bueno, va a pedir la palabra el señor agente del Ministerio Público, a quien le es concedida para que se pronuncie sobre cualquier eventual excepción. Muchas gracias, señor magistrado. Si bien es cierto, la Procuraduría pues no hizo contestación alguna, es porque respetuosamente consideramos que ese traslado pues no era para excepciones lo que le correspondía al otro extremo del litigio. Pero sin embargo, en esta etapa, señor magistrado, la Procuraduría, con todo respeto, le solicita pues estudiar la posibilidad de aplicación al numeral sexto del artículo 180, cuando expresa que el magistrado ponente podrá dar por terminado el proceso cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento del requisito de procedibilidad. ¿En qué sustentamos esta solicitud, señor magistrado? Para la Procuraduría, el presente asunto, que es de nulidad y restablecimiento del derecho de naturaleza laboral, debe agotarse el requisito de procedibilidad,
y permito concretarlo en la siguiente manera. Si bien es cierto, el Consejo de Estado, a través de una tutela de septiembre del año 2009, consideró que no era necesario, también es cierto que en el mes siguiente de ese mes de septiembre del 2009 cambió la posición y manifestó que en los asuntos laborales sí había que agotar el requisito de procedibilidad, pero posteriormente volvió y cambió la posición y manifestó que no. En el mes de junio del año 2012, por importancia jurídica, el Consejo de Estado volvió y retomó el tema, y en una sentencia que a juicio de esta Procuraduría pues es poco comprensible, sí se percibe que el interés es de que en los asuntos laborales se deba agotar el requisito de procedibilidad, y dejó solamente una puerta abierta, aunque ella manifestó ahí claramente que para efecto de reliquidación de pensiones hay que agotar el requisito de procedibilidad, no lo manifestó claramente en el tema de pensiones. Y por eso quiero precisar en el sentido de que esos cambios jurisprudenciales no solo nacen en el Consejo de Estado, sino que también en los tribunales, que son los que originan, y claramente haciéndole un seguimiento a la línea del Consejo de Estado, la Procuraduría percibe que efectivamente se va a llegar a ese punto de que hay que agotar el requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial para estos efectos. Y le agrega a eso que la Ley Estatutaria 285 del 2009 claramente señala que siempre, y hace referencia ahí a las acciones de nulidad de restablecimiento, especialmente también de tema laboral, que no la excluye ni la Ley 446, ni la Ley 60, ni la Ley 285, dice que la Ley 285 que siempre constituirá requisito de procedibilidad de la conciliación extrajudicial. Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia C388 señaló claramente que el tema de la conciliación no solamente se tratan derechos ciertos e indiscutibles, que la conciliación también busca unos principios como es el de celeridad procesal, el de la eficaz solución de los conflictos y una pronta y eficiente administración de justicia. Y con respecto al argumento que generalmente se ha manifestado de que se tratan de derechos ciertos e indiscutibles, pues la misma ley señala que tanto el Ministerio Público como el juez o magistrado que le corresponda pues tiene que velar porque no se menoscaben derechos ciertos e indiscutibles, y por ello creemos que la conciliación cada vez se hace necesaria y que sea este el espacio para solicitarle al tribunal pues reconsiderar esa posición y solicitar para estos casos efectivamente el agotamiento del requisito de procedibilidad, y al mismo tiempo pues estudiar la modificación de una resolución que tengo entendido expidió el tribunal sobre estos asuntos. En esos términos pues sustenta el Ministerio Público respetuosamente al honorable magistrado ponente la posibilidad de dar por terminado el proceso por falta de agotamiento del requisito de procedibilidad. Muchas gracias, señor magistrado. Se le agradece la intervención al señor agente del Ministerio Público. De esta excepción se le da traslado a la parte demandante para que se pronuncie sobre la misma. Tiene la palabra, doctor. Muchas gracias. Al respecto, es importante manifestar que prácticamente la conciliación extrajudicial, el Consejo de Estado la ha considerado que no tiene ninguna validez en cuanto no hay posibilidad de negociación. En primer lugar, se parte de un derecho irrenunciable que no es negociable, como es la seguridad social, que es una pensión. En segundo lugar, es aumentar el trabajo inútil, porque nunca existe una posibilidad de negociación. Cajanal no negocia. Y la última posibilidad que queda es que la ley 1437-2011, en el artículo 180, en esta audiencia da la posibilidad de que exista conciliación. En caso de no haber habido, aquí se podía sanear, si es que hubiera intención de las partes de haber negociación. Como no la hay, en esta misma audiencia se podía hacer. Hay tanto desinterés de la parte demandada que ni siquiera la apoderada de Cajanal, de la parte demandada, se ha hecho presente, mucho menos tiene intención de haber alguna posibilidad de conciliación. En consecuencia, señor magistrado, yo considero que la petición del Ministerio Público no debe aceptarse. Muchas gracias, doctor. Atendiendo entonces a la excepción que formula el señor Procurador Judicial y teniendo en cuenta
la alegación que sobre el mismo medio formula el apoderado de la parte demandante, vamos a disponer un receso de 5 minutos. El doctor Carlos Manuel Zapata, quien integra la sala con el suscrito, vamos a analizar el tema y en el lapso breve de 5 minutos retornaremos aquí a la sala. Muchas gracias. Reanuda la audiencia la sala. Inicialmente se hace registro de la presencia de la doctora Marta Elena Hincapié Piñeres, apoderada de la Caja Nacional de Previsión Social, empresa industrial y comercial del Estado en liquidación. Por el momento en que hace presencia, pues obviamente toma el trámite en el estado en que se encuentra. Hemos examinado detenidamente la formulación que hace el señor Procurador Judicial y mirando los requisitos de procedibilidad se encuentra que la norma dispone que cuando en el numeral 1 dice cuando los asuntos sean conciliables, el trámite de conciliación extrajudicial constituirá requisito de procedibilidad de la demanda en que se formulen pretensiones relativas a nulidad con restablecimiento del derecho, que es el caso que ocupa nuestra atención. Bien lo ha advertido el señor agente del Ministerio Público de que no es un tema pacífico, de que en el Consejo de Estado se han presentado multiplicidad de posiciones, pero el Tribunal Contencioso Administrativo debe adoptar una de ellas. También lo ha dicho el señor Procurador Judicial, que el Tribunal ha optado por no exigir el trámite de la conciliación prejudicial, y lo ha hecho el Tribunal precisamente basado en el artículo 53 de la Carta Política, en donde alude a los derechos ciertos e indiscutibles. Al proponerse la exigencia como requisito de procedibilidad de este tipo de conciliación, hemos examinado y reexaminado el tema para llegar a la conclusión de la imposibilidad, atendiendo que por tratarse de una pensión que aunque en el momento es discutible, ni su cuantía ni sus requisitos podrían ser materia de un acuerdo distinto a lo que prevea la ley. En este orden de ideas, y también como lo advierte el señor Procurador Judicial, en el último pronunciamiento del Honorable Consejo de Estado, resolviendo precisamente una demanda de tutela, hizo el análisis relativo a la procedencia o no de la conciliación prejudicial, y abordando distintas posiciones que ha asumido el Honorable Consejo de Estado, parece sugerir que es procedente. No obstante, hubo unos magistrados que salvaron el voto y siguen insistiendo en la posición, defendiendo el artículo 53 de la Constitución Política, de la imposibilidad de conciliar sobre derechos prestacionales como pensiones cuando van a ser discutidos por vía judicial. En consecuencia, la sala de decisión adopta o es del criterio de que la demanda fue presentada con los requisitos de ley, de que para el caso concreto, en tratándose de una acción de nulidad o de un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en donde se persigue el reconocimiento de una
pensión, concretamente la pensión gracia, no era requisito haber agotado este procedimiento. En consecuencia, se niega la solicitud de terminación del proceso, que por virtud de no haberse agotado el procedimiento de conciliación formula el distinguido agente del Ministerio Público. Por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrados. Entonces continuamos con el siguiente punto. Fijación del litigio. Decía al comienzo que la fijación, que esta es un estreno dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa de una audiencia dentro del proceso oral, un proceso oral y por audiencias que se creó en virtud de la Ley 1437 de 2011. Muchos se preguntarán qué es esto de fijar el litigio, al menos en materia contenciosa administrativa. La verdad es que antecedentes hay, sobre todo en el trámite de procesos civiles, bien conocido antiguo artículo 101 del Código de Procedimiento Civil. Pero la fijación del litigio es determinar qué hechos de los que discute la parte o presenta la parte demandante los acepta la parte demandada. Finalmente miraremos los extremos de la demanda, los extremos de la controversia, y finalmente procederemos, como síntesis de todo esto, a formular el problema jurídico que habrá de ser materia de dilucidación dentro del proceso. Atendiendo a esto, se exhorta a cada una de las partes, a través de sus apoderados, para que se pronuncien si hay consenso en los siguientes hechos que se le presentan a consideración. El primer hecho que hemos extractado de la demanda es si ambas partes aceptan que la señora Gloria Amparo Zapata Hernández, la demandante, cumplió 50 años de edad el 18 de junio de 2004. Se le pregunta a la parte demandante si acepta ese hecho o es presentado. Sí, lo aceptamos, señor magistrado. Se le da traslado a la apoderada de la parte demandada Cajanal. Lo acepto, señor magistrado. La segunda formulación. Aceptan que por decreto número 0888 del 10 de octubre de 1980, emanado del departamento de Caldas, fue designada como profesora interina la demandante Gloria Amparo Zapata Hernández en el Liceo Mixto Malabar de Manizales. Se le pregunta a la parte demandante. Es cierta esa afirmación y sí la aceptamos. Se le pregunta a la apoderada de la parte demandada. Lo acepto. Tercer hecho. Aceptan que la accionante laboró 26 días entre el 3 y el 29 de septiembre de 1980 en el Liceo Mixto Malabar de Manizales, 2 meses y 22 días en el Liceo Isabel la Católica de Manizales, según nombramiento hecho por decreto 1171 de 1 de diciembre de 1981 del departamento de Caldas, y más de 26 años por razón del decreto 1322 de 6 de noviembre de 1985 del mismo ente territorial, por cuyo acto tomó posesión el 13 de noviembre inmediatamente siguiente, laborando en la educación oficial, comilla, hasta el momento de presentación de esta demanda, un total de 26 años y 8 meses. Se le pregunta a la parte demandante, su apoderado, si está de acuerdo con la formulación de ese hecho. Sí, aceptamos, estamos de acuerdo. Se le hace la misma pregunta a la señora apoderada de Cajanal. Ahí me atengo a lo que resulte probado dentro del proceso.
O sea, la parte, los primeros años, el primer año, antes, en 1980, la señora estuvo vinculada a través de decreto. A partir de la vinculación definitiva, entonces acepto los días que se sumen a partir de ese momento. Pero ¿acepta o no acepta el hecho? Pues porque de lo contrario, de no aceptar el hecho, acudiríamos a las pruebas que reposen dentro del expediente. Solicito, honorable magistrado, que se acuda a las pruebas del expediente. Llegan a consenso las partes de que por decreto 0888 del 10 de octubre de 1980 ya mencionado, se le reconocieron a la señora Zapata Hernández los servicios prestados en la docencia entre el 13 y el 29 de septiembre del mismo año. Se le pregunta a la parte demandante. Sí, aceptamos. Se le ha trasladado a la parte demandada. Acepto. Aceptan ambas partes que el 24 de julio de 2005 cumplió la demandante tanto el tiempo legal de servicios como la edad para hacerse eventualmente merecedora a la pensión gracia que se persigue. Ha trasladado a la parte demandante. Sí, acepto. A la parte accionada. No lo acepto en cuanto a la señora no tiene derecho a la pensión gracia por los motivos que se han expuesto en la contestación de la demanda. Entonces hay dos puntos de los hechos que se han extractado que la parte demandada no está de acuerdo y sobre la cual se resolverá más adelante para efectos de las pruebas. Sobre las pretensiones, se acepta por ambas partes que se pretende o se depreca la nulidad de las resoluciones UGM 13597, 13 de octubre de 2011 y UGM 044538 de 30 de abril de 2012, proferidas por la entidad demandada, con las cuales se negó a la accionante el reconocimiento de la pensión gracia. Sí, aceptamos. La parte demandada. Acepto. Con respecto a los extremos relacionados con la parte de condena, solicita la parte demandante que se reconozca y pague la pensión gracia a la actora desde el 25 de julio de 2005, fecha en la que se dice adquirió el estatus de pensionada, en una cuantía equivalente al 75% del salario mensual promedio, incluyendo todos los factores salariales devengados durante el año anterior a la obtención de requisitos para adquirir la prestación. ¿Están de acuerdo con que ese es extremo de litigio demandante? Sí, estamos de acuerdo. La parte demandada. No estoy de acuerdo. Se ordene a la entidad demandada que sobre la pensión a reconocer se efectúen y cancelen los ajustes de ley y los ajustes de valor conforme al índice de precios al consumidor, lo mismo que al pago de intereses comerciales y moratorios en caso de no darse cumplimiento a la sentencia en los términos de ley. Parte demandante. Sí, aceptamos. Parte demandada. No estoy de acuerdo por cuanto Canal no adeuda pensión gracia a la demandante. Escuchadas las posiciones de ambas partes, la sala, al estudiar el caso, llega a la conclusión de que el problema jurídico a resolver en este litigio es si el cubrimiento de una licencia de maternidad por 26 días en el año de 1980, concretamente entre el 3 y el 29 de septiembre de ese año, resulta apto para el reconocimiento de la pensión gracia
a docente que fuera revinculada con solución de continuidad el 17 de agosto de 1981 y el 13 de noviembre de 1985. Sobre eso entonces gira exactamente la controversia. Procederemos entonces con el siguiente ítem, que es lo alusivo a la etapa de conciliación. Ya lo advertíamos al resolver el medio exceptivo propuesto por el señor agente del Ministerio Público de la no necesidad de la conciliación para acudir a la vía judicial. No obstante, el artículo 180 del Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso Administrativo prevé una oportunidad de conciliación. En vista de la posición que tiene el tribunal, no obstante, para cumplir al menos con esa etapa, se le pregunta al apoderado de la demandante si él tiene alguna intención eventual, con observancias, lo ya dicho, si tiene alguna intención de conciliar. Señor magistrado, usted sabe y todos conocemos acá que las pensiones son derechos indiscutibles y habíamos dicho que no son negociables y efectivamente no son conciliables. Sin embargo, se puede entrar a conciliar, y esa sería nuestra posición, los intereses que generarían esos derechos a partir del momento en que tuvo derecho, a partir del año 2005. Esa sería nuestra posición, conciliar los intereses. Entonces, su oferta se circunscribe a que únicamente conciliaría por la parte económica que se derive de intereses, sí, por no haberse reconocido a partir del 25 de julio de 2005 sí, la pensión gracia a la demandante. Sí. De esta propuesta se le da traslado a la apoderada de la parte demandada, Cajanal le dice en liquidación, para que se pronuncie sobre la misma. No existe por parte de la entidad ánimo conciliatorio por considerar que la demandante no tiene derecho a dicha pensión. Gracias. El señor Procurador Judicial solicita el uso de la palabra a quien le es concedida. Tiene la palabra, señor Procurador. Muchas gracias, señor magistrado. Lo primero es que la Procuraduría sí quiere llamar la atención en cuanto a que una cosa es la conciliación como requisito de procedibilidad y otra es como una etapa intraprocesal. Como intraprocesal puede ser una conciliación pura y simple en la que las partes pueden estar de acuerdo, y yo considero que en esta etapa del proceso la conciliación procede, y también inclusive la oferta de revocatoria. ¿Y qué es lo que quiero llamar la atención acá? Uno, y es para Cajanal. Yo creo que la apoderada de Cajanal no puede asumir posiciones de conciliación si no tiene una decisión del comité de conciliación, porque para eso está la normatividad y aquí no se puede tomar decisiones en ese aspecto si el comité, y percibo que no hay acta del comité de conciliación, por lo que la Procuraduría respetuosamente les llama la atención a Cajanal para que en las audiencias que se vengan a futuro traigas una posición del comité de conciliación, porque así lo exige el ordenamiento jurídico. Segundo, en esta etapa el Ministerio Público tiene unas facultades que le concede, y una es que podría solicitarle a Cajanal, en virtud de la ley 1367 de 2009, la reconsideración por cuanto para el Ministerio Público en este caso existen altas probabilidades de condena, y más adelante lo detallaremos. Asimismo, puede también sugerir la oferta de revocatoria directa de que habla el artículo 65 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, viendo que pues ni siquiera el Comité de Conciliación tomó alguna decisión al respecto, pues encuentra la Procuraduría que no va a hacer uso de estas herramientas por cuanto vislumbra la posibilidad, en atención a principios de economía procesal, de celeridad, y como hablamos de pronta justicia, nosotros percibimos de que este puede ser un caso fast track, y por ello no hace uso de esas dos
herramientas de reconsideración de la ley 367 y de solicitud y de que estudie la oferta de revocatoria de que habla el artículo 95 del CEPACA, pero desde ahora sí le solicita al honorable despacho tener en cuenta lo del artículo 179, toda vez que vemos que este es un debate en puro derecho y que indudablemente pues no hay pruebas para practicar, pero con la observación hecha a Cajanal. Muchas gracias, señor magistrado. Antes de proceder a la solicitud que hace el señor procurador, es pertinente preguntarle a la señora apoderada de Cajanal si el Comité de Conciliación de la entidad tuvo análisis o al menos se consideró una eventual conciliación o si definitivamente la entidad es del criterio de que no va a conciliar de acuerdo a la propuesta que formula la parte demandante. Como es de conocimiento público, en este momento Cajanal se encuentra realizando entrega de los procesos administrativos a la UGPP. Por tal razón, desde el pasado mes de diciembre, Cajanal no tiene facultad para conciliar en ningún proceso judicial. Bueno, entonces, agotado también este segmento de la audiencia, no habiendo posibilidad de un acuerdo o conciliación entre las partes, se prosigue con la etapa subsiguiente, que es medidas cautelares. En el proceso no se ha pedido, al menos con la demanda, no se ha pedido ninguna medida cautelar. En la audiencia tampoco se solicita el uso de la palabra para formular alguna de este tipo. En consecuencia, al entenderse superada también esta etapa, se procederá con el segmento siguiente, que es el decreto de pruebas. No sobra recapitular que la entidad querellada o demandada manifiesta que se atiene a lo que se pruebe dentro del expediente en lo relativo a los tiempos de servicios. De igual modo, que no acepta que la actora el 24 de julio de 2005 haya cumplido con los elementos o requisitos de estatus de pensionado para obtener la pensión gracia, y aunque acepta lo de la demanda que se formula sobre la nulidad de las actuaciones ya referenciadas, en lo que atañe a la condena, ella también dice que se opone por no asistirle derecho a la actora. En consideración a ello, entonces, la sala va a disponer un decreto de pruebas dentro de esta misma audiencia, exactamente prueba documental, para efectos de que se tengan como tales dentro de la actuación y las mismas sirvan como de soporte a la decisión a tomar. Se tendrá en cuenta el decreto 888 de 1980 del Departamento de Caldas, con el cual se reconoció los servicios prestados por 26 días a la demandante al cubrir una licencia de maternidad. Ese acto administrativo se encuentra en los folios 42, 43 y 44 del cuaderno 2, entre otros. Se tendrá en cuenta también la constancia de tiempo de servicios a partir de 1981, que ha sido certificada. Me da el número del folio, si lo tiene ahí a la mano. Folios 38 y 39 del cuaderno 1. También se tendrá como prueba documental el registro de nacimiento de la actora que se halla en el folio 13 del cuaderno 2. Por lo mismo, y como es el objeto del litigio también, los actos administrativos que han sido demandados y cuya nulidad se pretende sea declarada,
y lo mismo que el certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación el 22 de agosto de 2011, en el cual se dice que la señora Gloria Amparo Zapata Hernández, docente, no registra sanciones ni inhabilidades vigentes. Este certificado se halla a folio 131 del cuaderno 2. Todas estas pruebas hacen parte no solo de las aportadas con la demanda, sino también en el cuaderno de actuación administrativa, que está identificado como el segundo cuaderno, cuaderno 2 del proceso. Entonces, no observa el despacho que haya necesidad de decretar alguna, por lo mismo las considera esas suficientes para lo que será materia de decisión. Como el agente del Ministerio Público ni la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicitaron pruebas por no haber contestado la demanda y Cajanal contestó extemporáneamente, pues obviamente no se decreta ninguna otra, por lo cual en este estado de la actuación el proveído queda notificado en estrados. Se le da el uso de la palabra al apoderado de la parte demandante. Doctor, no escuché en las pruebas, para ser decretada también, el certificado de tiempo de servicio y factores salariales, que también se allegó con la demanda. Le solicito, se ha tenido en cuenta. En toda la manifestación que hace el apoderado, tendremos en cuenta el certificado, adicionando de este modo el auto, en el cual se hace la relación de lo devengado por la actora para efectos de una eventual providencia o sentencia que favorezca sus intereses, entonces será tenido igualmente en cuenta. Entonces, por su pronunciamiento oral, esta providencia queda notificada en estrados. Como no hay pruebas para practicar, el artículo 179 de la Ley 1437 dispone en el inciso final, y atendiendo también a lo que ya anticipaba el señor Procurador Judicial, dispone este inciso que cuando se trate de asuntos de puro derecho o no fuere necesario practicar pruebas, el juez prescindirá de la segunda etapa y procederá a dictar la sentencia dentro de la audiencia inicial, dando previamente a las partes la posibilidad de presentar alegatos de conclusión. Entonces, es del criterio esta sala que al no haber necesidad de practicar pruebas, procederá a dictar sentencia en esta misma audiencia. Y siguiendo ese dispositivo legal, se procede a hacerle o a darle el uso de la palabra a cada una de las partes y al Ministerio Público para que presenten sus alegatos de conclusión. Desde ya se advierte que esta audiencia está siendo grabada en video y en voz. No obstante, también se levantará un acta de los puntos esenciales de la misma, y la sentencia que se profiere quedará plasmada en su integridad en el acto, pero no impedirá que también se halle en documento aparte para los efectos de la notificación legal. Por su pronunciamiento oral, estas providencias quedan notificadas en estrados. Se le da el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que en un lapso máximo de 10 minutos exponga lo que a bien quiera como alegatos de conclusión. Tiene la palabra el apoderado. Muchas gracias, señor magistrado. Voy a permitirme resumir nuestras pretensiones. Primero, en los hechos del libelo demandatorio hemos presentado de una manera minuciosa
los aconteceres del por qué hemos acudido a una demanda contra Cajanal que ha sido reiterativa en negar un derecho al cual tiene derecho mi representada. En primer lugar, ella fue nombrada en el año 1980 mediante el decreto 0888 del 10 de octubre de ese año. Ese nombramiento constituye una relación laboral, así lo ha manifestado en repetidas ocasiones el Honorable Consejo de Estado. Para que exista una relación laboral se necesitan tres aspectos: que exista prestación personal de servicio, tal como ella lo prestó; que exista subordinación, ella estaba subordinada por las directivas del plantel y por la Secretaría de Educación; y que exista una remuneración, efectivamente esa licencia que ella cubrió fue remunerada. Se constituyen en consecuencia los tres elementos para que exista relación laboral, que la tuvo durante ese tiempo de nombramiento mediante un decreto del Departamento de Caldas. En consecuencia, debe tenerse en cuenta ese tiempo de servicio para efectos de su reclamación de pensión gracia. Por otro lado, la ley 114 de 1913, creadora de la pensión gracia, en su artículo 3 manifiesta que los tiempos aptos para la pensión gracia deben sumarse, no importa las épocas en que se hayan prestado. Por otro lado, el Consejo de Estado igualmente ha manifestado que los tiempos deben sumarse, no importa las épocas. Además, que no interesa para nada de que en el momento de estar vigente una nueva ley, que si en ese instante quien reclama una prestación de servicio, como es en este momento una pensión gracia, no se encuentra laborando, no influye para nada el hecho de que haya habido una interrupción, no se necesita que haya una continuidad. El Honorable Consejo de Estado lo ha manifestado en repetidas ocasiones. Aquí en el libro de mandatorio yo me permití citar varias de ellas al respecto, no las voy a repetir por ahora. En consecuencia, mi representada reúne los requisitos. Primero, tiene la edad más de 50 años. Segundo, el tiempo de servicio lo prestó al Departamento de Caldas y lo hizo mediante decretos que son nacionalizados. Y por otro lado, fue nombrada antes de 1981, cuando estaba vigente todavía la pensión gracia. Recuerden que la pensión gracia se perdió mediante la ley 91 de 1989. La dejó vigente hasta los nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980. Los tiempos que presenta mi defendida se pueden sumar partiendo de la época de 1980. En consecuencia, a ella le asiste pleno derecho para reclamar la pensión gracia. Dejo en esos términos mis alegatos de conclusión. Se le da el uso de la palabra a la señora apoderada de Cajanal Leíz en liquidación a efectos de que presente sus alegaciones de conclusión. Tiene la palabra, doctora. Muchas gracias, honorable magistrado. A ver, es requisito fundamental en el sector oficial para que exista la vinculación laboral que se haya dado el acto de nombramiento y posesión del funcionario en el cargo. Esa posesión se perfecciona a través de la firma del acta en la que manifiesta la aceptación. En el caso de la demandante no hubo una vinculación laboral antes del año 80, hubo un decreto de reconocimiento de servicios prestados
a través de él se hizo el pago, no hubo siquiera una afiliación a Seguridad Social, no hubo ningún, no hubo ningún pago diferente al pago de los honorarios por los servicios prestados que se dieron en aquella época. La vinculación laboral de la demandante se vino a dar después del año 80. Es requisito para tener derecho a la pensión gracia que hubiera existido una vinculación laboral antes de esa fecha. La carrera docente está precedida por un proceso de selección y un escalafón. El docente que presta sus servicios en cubrimiento de licencias no reúne tampoco esas condiciones. Entonces, por eso la señora demandante no cumple con los requisitos para acceder a la pensión gracia. Es todo, honorable magistrada. Gracias. Se le da el uso de la palabra al señor procurador judicial, si es su interés presentar alguna alegación. Tiene la palabra, señor procurador. Sí, señor magistrado. Procuraría rendir concepto en el presente asunto en los siguientes términos. Pues es claro que el planteamiento del problema o el medio del asunto estriba sobre los 27 días que reconoce el decreto 888 de 1987, de 1980, esos 27 días que está reconociendo ahí que elaboró la demandante en el mes de septiembre. Cajanal manifiesta que esos 27 días no se pueden tener en cuenta porque, como lo dice la apoderada, pues ella no se encontraba vinculada a 31 de diciembre, pues ese lapso se dio fue en septiembre, y también manifiesta que el vínculo debe ser mediante nombramiento por decreto y dentro de la planta de personal, y para ello lo justifica en el artículo 105 de la ley 115 de 1994. Concluye que los servicios fueron prestados mediante contrato de prestación de servicios y que la vinculación debe ser de manera legal y reglamentaria. La parte demandante expresa en la demanda que la señora Gloria Amparo fue nombrada mediante decreto 888 del 10 de octubre de 1980, más no mediante contrato. Para Procuraduría esa afirmación sí no es cierta, porque indudablemente pues el decreto 880 lo que hace es un reconocimiento económico por una labor prestada, pero en parte alguna pues hace referencia a nombramientos, simplemente hace es un reconocimiento económico. Sin embargo, es bueno hacer un recorrido de la jurisprudencia que ha dicho sobre esos servicios prestados con anterioridad a 1980. La Procuraduría encuentra que el Tribunal Administrativo de Caldas, en sentencia del 17 de mayo del 2012, fijó una posición en un asunto de condiciones fácticas y jurídicas muy similares a la presente, porque también versa inclusive sobre el decreto 888 de 1980. El tribunal en esa sentencia del 17 de mayo negó las súplicas de la demanda, por considerar que la vinculación debe ser legal y reglamentaria y que el titular del cargo, que era también una licencia, estaba en licencia, situación, aduce el tribunal, que no la desvincula del servicio, por lo que no es posible que dos personas, la que estaba en licencia y la que la reemplace, pues entren a reclamar esa misma vinculación para los mismos efectos. Más o menos pues en esos términos se pronunció el Tribunal Administrativo de Caldas. Pero la Procuraduría encuentra que ese tema también lo ha abordado el Consejo de Estado en unos casos similares, y en sentencia del 25 de marzo del 2010, la sección segunda, subsección B, con el consejero ponente, el doctor Gerardo Arenas Monsalve, en el radicado 2006-11-13-01, empieza pues a desarrollar el tema, y ahí en esa sentencia hace referencia a un docente catedrático que elaboró en el Colegio Municipal del municipio de Purificación, Tolima, en el año 1979. El Consejo de Estado manifestó que dichos servicios docentes se deben tener en cuenta para efectos de la pensión gracia por ser una experiencia docente apta. También encontró la Procuraduría que en otra sentencia del 6 de mayo del 2010, de la misma subsección y con el mismo consejero, radicado 2005-57801, de un docente vinculado por prestación de servicios, expresó el Consejo de Estado que el artículo 1 de la Ley 91 del 89
dispone que se considera como personal territorial a los docentes vinculados por nombramiento. Y el artículo 15 de esa misma ley señala que la pensión gracia se otorga a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. No obstante, estimó la sala en ese caso que como al momento de que el actor prestó los servicios como docente no había entrado en vigencia la citada ley, la ley 91 del 89, y que entonces por ello se debe acoger lo dispuesto en la ley 114 de 1913, que no estableció la forma de vinculación para acceder a la pensión gracia. También encuentra la Procuraduría que en otra sentencia del 28 de enero del 2010, radicado 2004-1341, del mismo consejero ponente, sobre un docente nombrado por las empresas públicas de Barranquilla, y digo el Consejo de Estado, aun cuando la actividad legalmente asignada a las empresas públicas de Barranquilla no fue precisamente la prestación del servicio educativo, ello no implica que el docente se encuentre excluido de la pensión gracia, justamente por la naturaleza pública de sus servicios, determinada por la entidad en la que fueron prestados, porque terminó prestando los servicios en una escuela municipal en igualdad de condiciones que los docentes que estaban vinculados en esa escuela municipal. Y para concluir la evolución jurisprudencial, encuentra la Procuraduría que el 6 de agosto del 2009, la subsección segunda de la sección segunda, con ponencia del doctor Víctor Hernando Alvarado, habla un caso muy similar al presente, de un docente interino. En ese caso, el alcalde mayor de Bogotá, mediante resolución 304 del 8 de septiembre de 1976, dispuso el pago de unas sumas correspondientes a maestros interinos por concepto de días trabajados durante el año 1975, y también expresó en ese fallo que ese tiempo es compatible para la pensión gracia. En vista de esa evolución jurisprudencial, pero la Procuraduría es del criterio que la razón le asiste a la parte demandante, de que ese término, si bien es cierto no se puede hablar de un nombramiento, el Consejo de Estado ha querido manifestar que el concepto de vínculo es mucho más amplio, lo ha llevado, como digo, a docentes catedráticos por prestación de servicios, e inclusive encontramos un caso pues donde también se da el mismo concepto de docente interino, y por ello pues la Procuraduría respetuosamente concluye que sí le asiste razón a la parte demandante y solicita pues al tribunal para este caso concreto acceder a las súplicas de la demanda, sí teniendo claro pues que el estatus lo adquirió en el año 2005 y que el reconocimiento pues debe ser con los emolumentos ganados en el año o percibidos en el año 2005. Y con respecto a la prescripción, consideramos que no hay prescripción porque entre la causación del derecho y su reclamación a la entidad no transcurrió un lapso de 3 años, por tanto pues creemos que no hay lugar a ella, y esa es la conclusión a la que llega la Procuraduría en este concepto. Muchas gracias, señor magistrado, muy amable. Muchas gracias a las partes, al agente del Ministerio Público. Entonces, escuchadas sus distintas posiciones jurídicas y como ya se había advertido, acudiendo a los dictados del artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, se procederá a dictar sentencia en esta misma audiencia. Pero para el efecto voy a disponer de un receso de 30 minutos, al vencimiento del cual traeremos la decisión que corresponda, leeremos los apartados pertinentes de la providencia y la misma pues obviamente se notificará conforme lo dispone el artículo 203 del mismo Estatuto Contencioso Administrativo. Entonces, faltando 10 minutos para las 11 de la mañana, faltando 10 minutos para las 11 de la mañana, los convocamos a este mismo recinto para que escuchemos la decisión del Tribunal Administrativo.